Todas las personas que están conectadas, los que se conectan a la transmisión, damos gracias a Dios por ustedes. Y los invito a que también allí en casa abran la palabra de Dios. Hoy estamos cerrando el énfasis acerca de ministerios según dones. Y para cerrar, vamos a leer la porción que se ha leído varias veces en este tiempo, y es 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al versículo 11. Pero yo voy a predicar solamente en cuanto a esta porción. Voy a tomar una partecita del versículo 7, 8 y el 10. Pero para tomar todo el contexto, dice así en esta porción de el 1 Corintios capítulo 12. Estaba en 2 de Corintios. Dice así, lean conmigo. No quiero, hermano, vamos a leer al unísono, así como hacemos hacerlo. 1, 2, 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como que a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero hay diversidad de operaciones, pero que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En la Reina Valera dice provecho no más, en las otras versiones dice provecho de todos. Sigamos con el siguiente, el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro según el mismo Espíritu, a otro y a otro, a otro, a otro, a otro y a otro. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? ¿Quién es Él? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, gracias por tu palabra leída. Disponemos nuestro corazón y nuestro espíritu en esta hora, Señor, para recibir el mensaje bendito de la palabra de Dios para nosotros hoy. Tómanos, Señor, y derrama de tu gracia y de tu misericordia sobre nosotros. No yo, sino tú en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy cerramos con el tema, no quiero que ignoren. Dile al hermano que está a tu lado, no quiero que ignores. No quiero que ignores. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué no quiere usted que yo ignore? Bueno, Pablo, en las cartas de Pablo, 5 veces me dediqué a investigar. 5 veces Pablo nos aborda con la misma inquietud. No quiero, hermanos, que ignoren. Una de ellas, la primera vez, Pablo lo aborda en Romanos, en el capítulo 1, versículo 13, dice Pablo allí: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo allí quería que los hermanos de Roma supieran y no ignoraran que él había querido ir muchas veces a visitarlos, pero que había tenido estorbo, alguien o algo se le había interpuesto entre el deseo que él tenía de ir a visitar la iglesia de Roma y las circunstancias que obstruían su viaje. La segunda vez es en el capítulo 11 también de Romanos, en el versículo 25. Dice allí Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que
ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo quería que los de Roma también no ignoraran que había un misterio, o sea, ¿por qué había un auge ahora del evangelio en el pueblo no judío? ¿Por qué? Y eso generaba un celo en los judíos que se oponían para que Pablo les predicara el evangelio a los gentiles. Y Pablo dice, hay un misterio que no quiero que ustedes ignoren. ¿Y cuál fue el misterio? Ha habido endurecimiento en el corazón de los judíos para que así entre la plenitud de los gentiles al pueblo de Dios. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces nuevamente los judíos se volverán a Dios. Y eso está todavía en camino por cumplirse, porque ustedes saben que los judíos detestan a Jesucristo. La mayoría de ellos no aceptan a Cristo. Y este tiempo, que son 2000 años en que los judíos llevan detestando a Cristo y aborreciendo a Cristo, es el tiempo en que los gentiles, que somos nosotros, estamos ingresando a montones a la iglesia. Cuando haya crecido ese número, entonces vendrá Cristo y será el tiempo del anticristo, y ellos serán engañados por el anticristo. Y cuando ellos sean engañados por el anticristo, se volverán a Dios, se volverán a Cristo, y dice que entonces aceptarán a aquel que ellos crucificaron, se acogerán a aquel a quien ellos persiguieron. Y ese tiempo está por cumplirse. Así que, amada iglesia, estamos en ese tiempo, en el tiempo en que los gentiles estamos entrando a montones a la iglesia de Cristo, pero los gentiles, los judíos están apartados, no quieren nada acerca de Jesús. La tercera vez que Pablo usa la palabra de que no quiero que ignoren está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, donde Pablo habla de que acerca de los que han muerto en Cristo Jesús. Y Pablo le dice, tampoco queremos. Las dos primeras veces habló en plural, no quiero, no quiero. Ahora involucra a los que están con él. Tampoco queremos, escuchen esto, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y está hablando de que la iglesia, los que conocemos de Jesucristo, no debemos dejar que la tristeza nos embargue cuando un ser querido parte, cuando un hijo de Dios que amamos nosotros, pero que también Dios ama, Dios lo llama a su presencia. Y él dice, no quiero que ignoren, no quiero que ignoren ustedes acerca de lo que sucede en ese campo. Y yo quiero decirles a ustedes, mi amada iglesia, todo aquel que un ser querido cristiano parta, yo sé que duele, yo sé que parte el alma, pero yo les digo hoy, no quiero que ignoren qué sucede con el que parte en Cristo. Y si usted sigue leyendo el texto, dice que ellos serán los primeros que se levantarán el día que Cristo venga por su iglesia. Y la última vez que Pablo usa la palabra no quiero que ignoren es el texto que acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces hoy le digo a ustedes, ya enfocándonos en el versículo 10, no quiero que ignoren acerca de los dones, el don de hacer milagros. No quiero que ignoren acerca del don de hacer milagros. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los ha usado alguna vez para hacer milagros? Bueno, milagros. Pueden haber, aquí claro que aquí se refiere no al don de sanidad. Hace 8 días el hermano William nos habló del don de sanidad. Y normalmente uno de los dones que uno más ve hoy día en la iglesia es el don de orar por los enfermos y los enfermos se sanan. Normalmente ese es uno de los dones que uno más ve. Pero aquí no está hablando del don de que una persona se sane. Aquí está hablando del don de hacer milagros. Y vamos a enfocarlos. Dice, voy a leer una porcioncita del versículo 7, una porcioncita del versículo 8 y una parte del versículo 10. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos, dice las versiones más modernas. La partecita del 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu. Ahora lo unimos con la parte del 10, el hacer milagros. Y el versículo 28 dice, están los que hacen milagros. ¿En qué consiste el don de hacer milagros? Este no es el don de que oramos por un enfermo y se sanó. No es el don de que oramos por una persona endemoniada y se hace libre. Cada uno de esos tienen otros enfoques. Este es el don
Dice así: el don de hacer milagros es la capacidad de realizar hechos poderosos que son percibidos por los observadores como que cambian el curso ordinario de la naturaleza. Y yo voy a citarle, para hacerme entender, algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, ¿cuántos han leído en la Biblia cuando Moisés cruzó el Mar Rojo? El Mar Rojo, ¿cierto? Israel ha salido libre de Egipto por 400 años en aquella nación. Salen, cogen un camino, creo que era muy cerca, como a pocas semanas para llegar a la tierra de Canaán. Pero cuando han llegado a cierto límite, allá lejos, Dios le dice a Moisés: un momento, Moisés, detente. Dile al pueblo, eso está en el capítulo 14 de Éxodo, dile al pueblo que se regrese, que tome el camino hacia Piairot, hacia Baal Zephón, y menciona 3 ciudades, y que se pare allí y espere. O sea que, en otras palabras, Dios lo llevó a una ensenada. El hermano, el año pasado, queriendo ir a piscinear, se resbaló y se cayó, y duró casi un año con esta afectación. El pueblo de Israel, yo me imagino, esta es una idea, esto hace parte de mis ideas tal vez absurdas. Yo me imagino los niños jugando en la playa con conchitas, porque Dios los puso juntos frente al mar. Aquí estaba el mar, aquí estaba una fortaleza militar, aquí estaba una cuestión montañosa e impenetrable, dicen los estudios de los que saben de esa situación. Y lo único que le quedaba libre era la espalda, acá, la parte por donde ellos entraron. Y cuando estaban allí los niños jugando, yo creo que tirándose arena, echándose agua, bañándose en el mar, no sé cómo estarían. Si era gente de Bogotá, lo más seguro era que estaban metidos en el mar. Si eran costeños, posiblemente muy poco. Pero cuando están jugando allí en la playa, alguien mira hacia atrás y ve venir a Faraón con todo su ejército. ¿Y qué dijo el pueblo? Aleluya, gloria a Dios, ya Dios nos hizo libres y volverá a hacernos libres, amén. ¿Qué dijo el pueblo? Moisés, no era lo que te decíamos, que no nos sacaras de Egipto. Mire, ahora nuestros cuerpos van a quedar en la playa, en la arena. Y ya ellos se imaginaban que los chulos se los estaban comiendo. Así somos nosotros, ¿no? Ya los chulos nos van a comer, pero Moisés, eso fue lo que nosotros te dijimos, no nos saques de allá. Y el pueblo empieza a temblar. ¿Y para dónde? Un fortín militar, una barrera montañosa impenetrable, un mar, y solo por detrás, y venía con el ejército. Y Dios le dice en el versículo 14 del capítulo 14, los versículos 13 en adelante: Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, hay cosas que Dios dice: yo te he delegado lo que tú sabes que tienes que hacer. ¿Por qué clamas a mí? Y le dice Moisés: dile al pueblo que marche. Dios, hay cosas de Dios que a veces nos parecen absurdas y que nos parecen incomprensibles. ¿Cómo que voy a marchar? ¿A dónde? Aquí será izquierda 2, 3, izquierda 2, 3. Es lo único, no podemos marchar. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, y tú ordénale a ese mar que se abra. ¿Sabes qué Dios te dice hoy? Yo te he dado el don de que abras muchos mares. El mar de la adversidad, el mar de la pobreza, el mar de la enfermedad, el mar de la adversidad. Yo te he dado la autoridad para que le ordenes a ese mar que se abra. Y Moisés le ordenó al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió. Eso fue lo que Dios le dijo al hermano Isidoro ese día. El mar era un impedimento. El hermano no podía levantar las manos más de aquí. Parecía un pichón de paloma pequeño que no levanta las alitas. No podía levantar las alas. Pero Dios le dijo ese día: a ti te digo, Isidoro, extiende tu mano. ¿Y qué hizo Dios? Lo sanó. Ese era un mar que había en mi hermano. Era un impedimento que no le dejaba. ¿Sabes que él estaba muy feliz? Porque no podía hacer aseo. Pero desde ese día la escoba está otra vez preparada y el trapero.
Claro que creo que es mejor hacer aseo que estar así impedido, ¿no? ¿Qué mar te está obstruyendo el paso? Dios le dice, dile a ese mar que se abra. Un segundo, no quiero entrar en mucho. Un segundo episodio, cuando el pueblo de Israel, cuando el mismo pueblo de Israel tienen que cruzar el mar, el río Jordán. Dice que el río Jordán estaba desbordado hasta las afueras, era pleno invierno. Y Dios le dice a Josué, Josué, tú vas a decirle al pueblo que los sacerdotes tomen el arca, los que llevan el arca, y que se paren en el borde, que se le mojen la planta de los pies nomás. Cuando los sacerdotes que lleven el arca pisen en las aguas del río Jordán, yo haré algo. Y los sacerdotes obedecieron y se pusieron la planta de sus pies sobre el río Jordán. Y de repente dice que se formó un bloque de aguas en la parte donde venía la corriente. Es decir, es como si se hubiesen congelado las aguas y se abrió un paso. Y empezó el pueblo a pasar. Esos son milagros. El don, aunque no estamos en el Nuevo Testamento, porque algunos dones fueron desde el Antiguo Testamento, aunque no se llamaban dones. Muchos dones están en el Antiguo Testamento, aunque no aparecen con el nombre de dones. Solo aparece en el Nuevo Testamento con el nombre de dones. Otro episodio, eso está ya en Josué capítulo 3. Otro episodio, cuando Josué está mirando las murallas de Jericó, que son impenetrables, invencibles, y dice que Josué se fue como a un lugar a solas. La Biblia no dice que fue a orar, pero me supongo que Josué fue a orar. Y de repente se le apareció un hombre con una espada desenvainada, y Josué, en lugar de salir huyendo, le dije, sácala a él. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Eres de los nuestros o eres de mis enemigos? Y aquel ángel le dice, yo soy de los tuyos. Yo vine a darte un mensaje. La Biblia no dice que le dio el mensaje, pero luego dice que Jehová le dijo a Josué, mire, la ciudad está amurallada, es impenetrable, pero ustedes van a hacer esto. Reúneme a los sacerdotes para que durante 6 días den una vuelta por día. Una vuelta por día. Los sacerdotes irán tocando las trompetas delante. No importa, ustedes van a ver allá a los de Jericó burlándose de ustedes. Yo me imagino a los de Jericó. Vea, esto sí que se les corrió la teja, ¿no? Dando vueltas todo el día. Bueno, yo me supongo que ellos allá se pondrían a bailar y a danzar, porque pues esto le estaban tocando trompetas acá. Pero ellos allá estaban armados hasta los dientes. El 7º día, dijo Dios, hoy darán 7 vueltas. O sea que en realidad no fueron 7 vueltas, fueron 13 vueltas. 6 días, una vuelta por día, y el 7º día 7 vueltas. Yo no sé cómo terminaría esa gente. Pero dijo, cuando den la 7ª vuelta, le dice Josué, yo gritaré. Primero le dice, ustedes guardarán silencio, y cuando den la 7ª vuelta, yo les diré, gritad. Y ustedes dirán un aleluya. ¿Ustedes quieren experimentar eso hoy? Bueno, yo voy a decir gritar y ustedes van a decir aleluya. 1, 2, 3, ¡gritad! Bueno, murallas se están cayendo. Dale un aplauso al Señor. Y créalo, cuando usted cree, muros se caen. Cuando ustedes, lo máximo que yo he visto por televisión es esas personas que tienen voz como aguda, aguda o grave, que ponen una copa y empiezan, ¡ay! Se rompe el vidrio. Es lo máximo que yo he visto en poder así. Pero cuando Josué dijo gritad, y dice el versículo 20, creo que, bueno, el capítulo 6 de Josué, creo que el 23, dice que el pueblo gritó, y cuando el pueblo gritó, se generó un terremoto. Yo creo que un terremoto donde esas murallas se volvieron polvo, se pulverizaron, y caían esos soldados de allá arriba que estaban, los custodios, los que estaban allá vigilando, caían al suelo aturdidos. Nadie pudo defenderse del aturdimiento. Dicen que las murallas, habían casas encima de la muralla, o sea que eso como mínimo tendría 20, 30 metros de espesor. Pero eso se llama un milagro, un milagro.
¿Tenían poder las voces de Josué y del pueblo de Israel? Bueno, ¿qué sería? Como bombas. No, fue el poder de Dios que se activó cuando el pueblo de Dios le obedeció. El don de milagros es cuando alguien le obedece a Dios y le cree y le obedece y Dios actúa. Hay un pastor en el Huila que cuando él comenzaba su ministerio en ese auge de enamoramiento, le tocaba ir a predicar a otra vereda y cayó un aguacero. Mira, ese hombre estaba apasionado. No es de esos que, ay, gracias a Dios que llovió, no voy, Señor. No, él estaba apasionado por predicar el evangelio. Y cuando él llega a la quebrada está totalmente crecida. Y él dice que se acordó de este texto bíblico, le dijo del texto bíblico de Josué, cuando Moisés pasó el mar rojo y Josué el río Jordán, y le dijo: Señor, tú abriste el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco, tú abriste el río Jordán, yo tengo un compromiso de predicar la palabra, ya la gente me está esperando, por favor separa las aguas. Y él dice que cuando él dice que Señor separa las aguas se fueron abriendo. Se fueron abriendo y las piedras empezaron a quedar despejaditas. Y él dice que pasó paso a paso y apenas él pasó otra vez, se llenó. Porque yo quiero decir que esos milagros no solamente fueron para quedar registrados en la Biblia. Esos milagros Dios los sigue haciendo al que le cree. Al que le cree, Dios va a hacer. Ese don está vigente, iglesia. Los dones no son un adorno que quedó registrado en la Biblia. Los dones son poder de Dios que Dios determina darle a una persona para mostrar su gloria, como lo hemos estado mirando, para mostrar su gloria. Ustedes recuerdan cuando se unieron los de Gabaón, engañaron a Josué y le dijeron que venían de lejanas tierras. Y fingieron que traían los asnos más viejos, los odres más envejecidos, la ropa. Y engañaron a Josué. Y Josué hizo un pacto con ellos de que no les haría daño. Y al siguiente día o los días siguientes que Josué siguió con su campaña conquistadora, se encontró con que Gabaón era el pueblo que estaba al lado. Y Josué los hizo, digo, listo, les voy a respetar, pero les van a ganar su castigo. Y el castigo que serán leñadores y aguadores, acarrearán el agua y la leña por los sacrificios. Y ellos aceptaron eso. Pero los demás cananeos se enojaron contra los de Gabaón y se unieron 5 ejércitos para venir contra los de Gabaón. Los de Gabaón le dijeron a Josué: ya que somos amigos ahora, ven a ayudarnos. Y Josué se arma a defender los de Gabaón. Y en la batalla dice que esos 5 ejércitos, Dios empezó a mandar del cielo una granizada como la que cayó la semana pasada. Solo que acá eran pepitas así, ¿no? Nosotros teníamos un niño en la casa y sacaba la mano por la ventana y agarraba las pepitas. ¡Ay! Eso saltaba de alegría. Pero él dice que eran piedras de hielo que caían y mataban a los enemigos del pueblo de Dios. Pero Josué luego en la batalla empezó a sentir que oscurecía, se está oscureciendo y dice que clamó a Dios y dijo: Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón, en el valle de Ajalón, te ordeno que te detengas. Y dice: nunca ha habido un momento como ese donde Dios escuche la oración de un hombre que ese día no oscureció por casi 24 horas. Un hombre. Ahora Josué desconocía que pues, no, es decir, así es Dios, que aun cuando a veces pedimos mal, porque Josué le dice que se detenga el sol. El sol no es la tierra la que gira alrededor del sol, dice la ciencia. Es decir, lo que Josué detuvo, lo que se detuvo con la oración de Josué fue el movimiento de rotación de la tierra. Casi 24 horas ese día no oscureció. Cuando iban a ir a la luna, dice que no encontraban, tienen que ir creo que como en órbitas así. Y no encontraban una de esas órbitas que forma parte de 24 horas. Y la encontraron allí. Y la encontraron cuando Dios curó a Ezequías. Los 10 grados de Ezequías, que dice que el reloj se detendría a 10 grados, equivale a 40 minutos. Y aquella noche que Josué clamó, no se ocultó el sol durante 23 horas, 20 minutos. Por la oración de un hombre, de una persona que clamó a Dios.
yo quiero decirte, los dones de milagros sí existen. Y tiempo nos faltaría en el Nuevo Testamento. Tenemos cuando Pablo, la cárcel se abrió, cuando Pedro salió las puertas. Son milagros, son dones de milagros, dones de milagros. Pero también quiero que no ignores, hermano, no quiero que ignores, que ya se me fue el tiempo. No quiero que ignoren que ya se me fue el tiempo. No quiero que ignoren, quiero dejarle acerca del don de discernimiento de espíritus. No quiero que ignoren que existe un don que se llama el don de discernir espíritus. Dice el capítulo 10 en la parte C: a otros Dios les dio el don, el discernimiento de espíritu. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Es la capacidad para saber con seguridad si ciertos comportamientos que se suponen ser de Dios es en realidad Dios, el hombre o Satanás el que está manifestándose. Entonces, el que tiene el don de discernimiento comprende cuando alguien está hablando, comprende si ese que está hablando, aunque dice ser de Dios, no es de Dios, es su carne o es un demonio que está hablando a través de esa persona. Eso lo tienen algunas personas. El don, ¿cómo se llama ese don? Discernimiento. Se lo voy a dejar simplemente a manera de citas. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Levítico 10, 11, 8 al 11. Dios le habla a Moisés, le dice: y habló Aarón a Aarón y a sus hijos y les dijo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para que ustedes puedan discernir. ¿Para que puedan qué? Entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, que el borracho ¿qué? No puede discernir. Por eso el borracho extiende la mano creyendo que está cerquitica allí. Y se va al vacío. Porque está viendo que está allí, que cree que hay una columna, hay algo, y se va de bruces. Porque él cree que está allí. Se va. No tiene la capacidad de calcular. Y si no calcula aún los espacios físicos, ¿cuánto más calculará otras cosas? Pero Dios dice: ustedes no deben aprender a discernir entre lo que es santo y lo que es impuro, entre lo que me agrada a mí y lo que me desagrada a mí. Iglesia, nosotros estamos llamados hoy, en este tiempo donde hay tantas propuestas que parecen atraernos, debemos tener el discernimiento para comprender qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Tercero, no quiero que ignoren acerca de los diversos dones de géneros de lenguas. En el versículo 10, en el versículo 28 y en el versículo 30 de Primera de Corintios dice: a otros Dios les dio diversos géneros de lenguas. Dice en el versículo 28 del mismo capítulo: los que tienen don de lenguas. Y luego en el versículo 30 una pregunta: ¿hablan todos lenguas? El don de lengua es la capacidad de hablar de Dios en un lenguaje que la persona nunca antes aprendió. Es la capacidad que una persona tiene para hablar de Dios sin que nunca antes haya aprendido ese idioma. Pero hay dentro de las lenguas, hay lenguas idiomáticas y lenguas angelicales. Las lenguas idiomáticas es que de repente me toma el Espíritu Santo aquí, yo empiezo a hablar en lenguas y empiezo a hablar en mandarín, por ejemplo, y aquí hay algún hermano que entiende el mandarín y sabe lo que yo estoy hablando, aunque yo nunca he estudiado mandarín. Ese es el don de lenguas a través de dones de lenguas humanas. Pero está el don de lenguas angelicales, que así esté aquí Chinchón Chan, no entenderá lo que yo hable a menos que esté alguien que interprete lenguas, y el que interprete lenguas se para allá y dice: así ha dicho el Señor. Yo antes acudía a esas vigilias, ya casi no se ve eso. Yo acudía a esas vigilias donde estábamos metidos y empezaba alguien a hablar en lenguas y se paseaba hablando en lengua y de repente se paraba otro y decía: así dice el Señor, así dice el Señor, y empezaba a interpretar lo que estaba el otro o a traducir lo que el otro estaba diciendo. Hoy hemos perdido eso. Yo creo que
¿Cuándo vuelve eso? Cuando la iglesia empieza a buscar de Dios. Los dones se activan en una búsqueda de Dios. Los ayunos, las vigilias, eso activa la vida. Y la vida de santidad, claro, está en nosotros. La vida de santidad. Aunque los dones, escuchen esto, los dones no reflejan una vida de santidad siempre. Porque los dones son irrevocables, al igual que el llamamiento. Y hay personas que aunque estén en pecado, el don está activo en él. Y puede suceder que el don funcione aunque la persona esté en pecado. Lo que evidencia una vida de santidad es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, aunque la persona no hable en lenguas, lo que muestra que verdaderamente está bajo el poder de Dios es cuando la persona demuestra el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así cuando de repente alguien te pisa el callo y tú le sonríes. Ahí es donde se demuestra el fruto del Espíritu Santo. Cuando te atacan, cuando te critican, cuando murmuran de ti y Dios te da la capacidad de mantenerte allí, aunque por dentro está ese hombre que dice: yo le metiera un puño aquí a este. Pero dice: no, sostente en temple. Sostente en temple. No te dejes provocar. No te dejes llevar por la ira. A esos hombres, cuando las niñas le aparecen con mini por allá. Pero él dice: no. Cuando esa mujer te aborda y te dice: tú no eres hombre, y tú le dices: no me importa que tú no digas que yo soy hombre, no soy hombre para ti, pero soy el hombre de Dios que quiere que esté aquí parado, y por eso me niego a tu propuesta. Ese es el fruto del Espíritu. Sansón tenía dones, pero no podía ver una escoba vestida porque ya estaba detrás de ella. Y tenía don, y era un hombre con don muy poderosos. Cuando don cogía fuerza hacia esto, era el fruto, el Espíritu Santo. Pero nunca el fruto creció en él, no hubo temple en él. Y Dios quiere que tú tengas los dones de él, pero Dios quiere que tú y yo también tengamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y cierro con dos así rapidito. Mucho podíamos, les recomiendo lean el capítulo 14. En el capítulo 14 Pablo habla acerca del don de lengua muchísimo. Y así, a grosso modo solamente, Pablo dice que el que habla en lenguas le habla a Dios. El que habla en lenguas le habla a Dios. Eso está en el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿A quién edifica el que habla en lenguas si no hay intérprete? El que habla en lenguas si no hay intérprete de lengua. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Por eso las lenguas Pablo recomienda que las tengamos a solas allá con el Señor. Si no hay intérprete, gózate, entra a tu pieza, activa, pon música de adoración y deja que las lenguas fluyan. Porque cuando tú hablas en lengua, Dios te está entendiendo. Ahora, Dios te entiende así tú hables en el idioma que hables. Pero el lenguaje de Dios es el lenguaje del Espíritu. Y cuando una persona habla en lenguas angelicales, está hablándole al Espíritu de Dios, aunque tú no entiendas que estás hablando, no entiendas nada. Por eso muchas veces en las liberaciones hay gente con don de lenguas y los demonios huyen. Porque cuando esa persona empieza a hablar en lenguas, aunque el que está reprendiendo no entiende nada, el demonio sí entiende la lengua del Espíritu y huye despavorido porque está bajo el influjo del poder del Espíritu de Dios, aquella persona que habla por el Espíritu Santo. No quiero que ignoren acerca del don de interpretación de lenguas. ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? El don de interpretación de lenguas es la capacidad que la persona tiene de entender lo que el otro está hablando, aunque nunca haya estudiado ese idioma, aunque nunca haya escuchado ese idioma, tiene la capacidad de interpretar lo que el otro dice, lo que le estaba diciendo a ratico. Eso es una habilidad que da el Espíritu de Dios a una persona. Y por último, no quiero que ignoren acerca del don de la administración. En 1 Corintios 12, 28, quiero leer el versículo 28
de Primera de Corintios para ubicarnos en el último don. Y yo quiero esta mañana terminar orando, que oremos todos hoy. Dice: a unos, versículo 28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea que la administración, aunque no, aquí Pablo no dice es un don, se considera también un don. ¿Qué es el don de la administración? Es la capacidad otorgada por Dios de dar dirección y tomar decisiones en beneficio de otros y que resulta en una operación eficiente y en el cumplimiento de metas. La persona que tiene el don de la administración es aquella que tiene la capacidad de organizar, bien sea persona, grupo de personas, tiene la capacidad de organizar cosas, tiene la capacidad de organizar una información, tiene la capacidad de organizar las finanzas. A menudo el sello de un administrador reside en su capacidad de cumplir objetivos. Los administradores suelen tener buen ojo para los negocios, para los detalles. Poseen talento natural para organizar, observar y utilizar detalles, solucionar problemas y razonar. El don de administración suele a veces parecerse al de presidir, que es el de liderar. Pero el de presidir se enfoca más hacia la persona y el de administrar se enfoca más hacia los proyectos, a sacar adelante proyectos. Y yo sé que aquí en esta mañana hay personas que tienen esos dones. Yo quiero que terminemos en una oración. Hoy les hablé a grosso modo. Posiblemente en la semana les voy a estar enviando el test para que hagan el test de los dones. El que lo quiera hacer, lo voy a mandar a las redes, para que hagan el test de los dones y cada uno vaya identificando a través de ese test. Ahí le vamos a enviar los resultados y todo para que usted pueda entender eso. Es un formato donde te piden a ti que de 1 a 3 califiques las preguntas que te hacen allí. Y te va a decir si esto es 1, si esto es 2. Por ejemplo, ¿usted siente compasión cuando ve una persona enferma? Si usted no siente compasión, 1. Si siente compasión, 3. Yo me siento mucho, 3. Y así. Y luego ahí te van a dar los resultados y tú vas a decir cuáles son los dones que tienes. Te va a mostrar eso. Y queremos porque la idea de esta serie es que la iglesia sirva de acuerdo a los dones. No es solamente que usted tenga una información, sino que usted sirva de acuerdo a los dones.